Buenas. Bueno, hoy vengo a hacer un vídeo que le tenía muchísimas ganas porque, como veréis por el título, voy a hacer un vídeo sobre Murakami. Es mi autor favorito, ya lo he dicho muchas veces en muchos vídeos. Y mi libro favorito es uno de sus libros, entonces me apetecía mucho hablar sobre él. Creo que es un autor que o amas o odias, levanta pasiones tanto en positivo como en negativo. Y creo que eso es derivado, ¿no?, a la sobreexposición que tiene hoy en día, ¿no? De que es muy famoso, ¿no?, y está muy valorado por algunas partes, es un éxito en ventas. Y al ser un éxito en ventas muchas veces se le toma tirria o se considera que es comercial y por eso se considera que es menor o menos importante. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de Murakami y os explicaré un poquito pues los datos que conozco de él, ¿no?, que me gustan, que me parecen curiosos, y luego os hablaré un poquito de mis libros favoritos y el orden, ¿no?, de mis 5 libros favoritos. Pues esta es mi colección de Murakami. Yo, como veis, colecciono Masi Tusquets, que es la edición de bolsillo de Tusquets, que es la editorial en la que salen los libros de Murakami aquí en España. Y como veis, tengo todos los que han salido en esta edición hasta ahora. Me falta uno que aún no ha salido en esta edición, pero los demás los tengo. También tengo el relato Sueño, que está ilustrado. Y luego tengo el relato de Strange Library, que lo tengo en inglés, que me gustaba más la versión ilustrada en inglés que la española, por el ilustrador me parecía más interesante. Yo los tengo colocados por el orden de publicación en España, aunque creo que los voy a cambiar, les voy a poner por orden de publicación Japón, ¿no?, que es la publicación real, y me parece más interesante ver la evolución, ¿no?, de uno a otro. Antes que nada quiero enseñar una cosa que me encanta, que me regaló mi novio, me lo hizo él y es maravilloso. Y aparte de mi colección Murakami que os he enseñado, esto completa la colección y es una cosa sumamente bonita y maravillosa. Se nota bastante que es él, como podéis comprobar, y no sé, me encanta, lo tengo encima de mi cama y es como mi santo. No sé, me encanta, me gusta mucho y es muy bonito. Fanático, fanático, como podéis ver. Muchas de las cosas interesantes que conozco de Murakami me las descubrí un poco con su libro de que hablo cuando hablo de correr, que no solo habla de deporte, también habla un poco, entremezcla un poco, ¿no?, su forma de escribir, su forma de actuar, cómo empezó a escribir, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaba mucho el punto, ¿no?, que le daba a cómo mezclaba la escritura, ¿no?, digamos, con su pasión por el deporte, ¿no? Murakami nació en Kioto un 12 de enero en 1949. Sus padres eran ambos profesores de literatura japonesa. Imagino que de ahí le vino un poco, ¿no?, la pasión por leer y en un futuro por escribir. Cuando lees novelas de Murakami te das cuenta de que está muy influenciado por la música clásica, por el jazz, y habla mucho sobre los Beatles, ¿no? En varios de sus libros menciona a los Beatles, cosas que para mí es maravillosa porque yo soy un amante de los Beatles y entonces conecto muy bien con esa parte musical, ¿no?, que tienen siempre sus novelas en cuanto a mezclar jazz, o mezclar los Beatles o rock un poco más de los 60, incluso anterior, ¿no? Casa muy bien, creo, con sus novelas, ¿no?, con el tono melancólico y el tono incluso solitario que tienen la mayoría de sus novelas. Murakami también es traductor y ha traducido a grandes autores. Creo que gran parte de eso es por lo que tanto le gusta y tanto le influencia, ¿no?, digamos, la cultura y la literatura de Estados Unidos o de Occidente, ¿no?, por así decirlo. E imagino que de alguna manera pues eso le llevaría también a aficionarse, ¿no?, a la música de Occidente, como digo, ¿no?, y que de alguna manera sea la más recurrente, ¿no?, en su literatura, ¿no?, y en su obra. Murakami tenía un bar de jazz antes de empezar a escribir y él era como, digamos, lo regentaba él, ¿no?, el bar. Y cuando empezó a escribir alternaba tanto el bar como sus novelas, ¿no?, como el escribir sus novelas. Y hasta que llegó un punto en que su éxito pues le permitió abandonar, ¿no?, lo del bar porque no tenía tiempo para ambas cosas. No es ningún secreto que a Murakami le gusta mucho el deporte, que es un corredor nato, ¿no?, que basa su rutina en diariamente correr y escribir. Tiene como una especie de
de trabajo diario, ¿no? De correr tantos kilómetros y escribir tantas páginas, un mínimo de páginas, y no entiende, digamos, su trabajo sin ambas cosas juntas, ¿no? En el libro en cuestión, cuando él explica que corre, explica que no se ve capacitado para escribir si no corre, ¿no? Y como que de alguna manera lo entiende como un todo. Digamos que necesita esa energía física para poder sentirse bien emocionalmente para escribir, ¿no? Hay algo muy curioso en Murakami, es que no le gusta dar entrevistas porque es bastante tímido y es muy celoso, ¿no? De su vida privada y de sobreexponerse él, ¿no? Como persona, como individuo. Y las entrevistas que hay de él están contadas, son muy pocas. Creo que razón por esto, por tantos años sin hablar mucho con los fans o dar muchas entrevistas, hace un par de años sacó un libro. Él puso una web abierta un par de meses, creo que fue, o un par de semanas, en el que permitía que los fans le hicieran preguntas y pretendían que las preguntas fueran lo más complicadas posible porque su intención era sacar un libro contestando, ¿no? De alguna manera esas preguntas. Una de las cosas más curiosas de Murakami es que es muy peculiar, ¿no? Y cuando leí su libro descubrí que se inició en el tema de la escritura de pronto, no fue un pensamiento que tuviera de muchos años y quisiera ser escritor. Él narra que estando en un partido de béisbol, viendo un poco cómo se desencadenaba el partido, de pronto se le vino la idea de que le gustaría escribir una novela y la escribió. Le costó mucho encontrar un estilo porque él decía que cuando escribía directamente en su idioma le salía todo muy reversado y le salía poco fluido y como muy poco directo. Entonces decidió, al ser fluido en el inglés, ¿no? Y tenerlo como un segundo idioma, escribir en inglés. Al pasar, digamos, ese inglés a japonés, él mismo encontró un estilo mucho más directo, mucho más sencillo y de alguna manera encuentra un estilo mucho más directo y que a mí personalmente me encanta porque creo que no es una persona nada enreversada, creo que es una escritura que puede llegar a todos los públicos, pero no por ello es menos profunda. A veces se confunde que una persona escriba bien porque sea muy enreversada y utilice muchos tecnicismos y sea gire mucho en torno a una misma idea durante 90 páginas. Y yo no creo que sea así. Él tiene muchas descripciones, ¿no? Y te cuenta mucho muy bien, te hace un ambiente muy interesante sobre todo, pero su mensaje es directo, ¿no? Su mensaje es sencillo, es directo, es simple y va directo a lo que quiere decir, ¿no? No es una persona, como digo, que use tecnicismos, que sea enreversado, que utilice un lenguaje poco claro y incluso confuso, ¿no? Para aparentar un nivel superior. También sus novelas suelen tener un punto oscuro, algo que me gusta mucho, porque sus personajes nunca son blancos o negros, ¿no? Siempre tienen matices y me gusta mucho, ¿no? Ese punto tenebroso que suelen tener la mayoría de sus novelas. Creo que la mayor descripción que se puede hacer de una novela de Murakami es que siempre mezclan, o casi siempre mezclan, en lo cotidiano, lo más básico, ¿no? Lo más cotidiano del día a día de una persona con lo paranormal, y la mezcla de esas dos cosas tan alejadas, ¿no? Hace un género muy interesante que a mí me gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho de Murakami es que sus personajes suelen ser personajes con los que me identifico. Si bien es cierto que normalmente sus personajes suelen ser un hombre solitario que ha vivido algún trauma y eso le implica, ¿no? Esa dificultad para relacionarse. Quizás será por mi historia personal, pero yo me siento muy identificado con esos personajes, ¿no? Siento de alguna manera que me comprenden, ¿no? Y que puedo comprender por lo que pasan y cómo actúan. Suelen ser personajes que están encerrados en sí mismos, que son solitarios, como digo, que escuchan mucha música o que leen mucho. Y son personajes que por algún trauma de hace años normalmente no son capaces, ¿no? de interactuar con normalidad, ¿no? Con otras personas, incluso algunos están casados, pero con sus mujeres no tienen un trato real de confianza, ¿no? Si algo tienen los personajes de Murakami es que suelen ser muy personales, ¿no? Muy peculiares y son muy fáciles de imaginar. No es una novela en que puedas confundir dos personajes porque suelen ser personajes muy diferentes. Dentro de la misma novela me refiero. Murakami es muy peculiar, ¿no? Y escribe historias muy peculiares que a priori pueden parecer muy extrañas o poco interesantes, pero
Lo interesante de Murakami es cómo cuenta las cosas, ¿no? Cómo te llegan. Tiene personajes gay, personajes lésbicos, tiene personajes incluso de alguna manera transexuales y no sé, creo que es muy inclusivo, ¿no? en el tema y creo que sus personajes siempre son muy ricos, ¿no? Muy ricos en detalles y te los enseña, te los muestra de una manera que siempre los entiendes, ¿no? Y siempre te haces una idea completa del personaje, ¿no? Están muy bien definidos, muy bien desarrollados, aunque salgan 3 capítulos de ese personaje. Con lo cual es una cosa muy importante, sobre todo para las personas que disfrutamos más de las historias de personajes, ¿no? Que de las historias que tengan mucha trama, ¿no? Y bueno, tiene mucho reconocimiento mundial, eso es evidente. Ha ganado muchísimos premios, tanto a nivel nacional allí en su país como a nivel mundial, ¿no? Muchos premios muy importantes, pero el que se le resiste es conocido por todo el mundo y es que lleva, no sé, 15 años como favorito para llevarse el Nobel y nunca se lo dan. No entiendo por qué lo ponen de favoritos y luego nunca se lo dan. Pero bueno, imagino que esperarán a que se muera para dárselo, como hacen siempre, y le darán un Nobel cuando ya no tenga ningún tipo de sentido dárselo a una persona que ya no está. Normalmente las novelas de Murakami coincide que el protagonista no tiene nombre o no se le conoce nombre, ¿no? No es el caso de las novelas de las que voy a hablar, porque voy a hablar de mis 5 favoritas y la gran mayoría el protagonista sí tiene nombre, pero cuando has leído bastantes libros de Murakami, o casi todos, te das cuenta de que muchos de sus protagonistas comparten, ¿no? ese detalle, ¿no? En el que nunca se desvela el nombre del protagonista. Vale, pues voy a empezar con mi top 5 de Murakami, mis top 5 libros favoritos de Murakami. Podría haber puesto más porque me gustan todos, soy muy fanático y no hay ninguno que me parezca malo. Hay algunos que me parecen menos buenos, pero me gustan todos. Pero estos 5 son mis favoritos, me parecen que son brutales los 5. Así que vamos a empezar con el top 5. En el puesto número 5 he puesto El fin del mundo y Un despiadado país de las maravillas. Este libro se desarrolla entre 2 tramas, ¿no? Como digamos entre 2 mundos paralelos. Y cada capítulo pertenece a uno de estos 2 mundos y los van alternando, ¿no? Entre uno y otro. Por una parte nos encontramos en el mundo del fin del mundo, donde un chico ha despertado sin memoria y se encuentra que lo han separado de su sombra y no entiende lo que sucede. Digamos que empieza a recabar información sobre qué hace ahí, cómo puede salir de allí y empieza a conocer una serie de personajes que le explican que si quiere intentar escapar tiene que hacerlo en ese momento porque su sombra tiene una vida limitada y sin ella no podrá escapar, ¿no? Por otra parte nos encontramos en el despiadado país de las maravillas, que no es otro que un Tokio futurista, y en él nos encontramos con otro protagonista que es informático y cierto científico de renombre requiere digamos, su ayuda para un caso, ¿no? Que necesita a un informático bueno. Todos los libros de Murakami me han gustado mucho, pero quizás este fue el que más me sorprendió. El final me sorprendió muchísimo. Creo que es un libro muy diferente, ¿no? Digamos en la obra de Murakami, ¿no? No he leído otro libro similar. En el puesto número 4 he decidido poner Sputnik, mi amor. Este libro trata sobre 3 personajes que están bastante desolados y bastante solitarios en el mundo, ¿no? Y nos encontramos con un protagonista que, como he dicho antes, en este caso no tiene nombre. Tiene una relación con una chica llamada Sumire y durante las páginas vas descubriendo que está enamorado de ella y digamos que de alguna manera él se contenta con simplemente tenerla en su vida como amiga, pero los sentimientos de amor nunca desaparecen, ¿no? Y esta chica empieza a trabajar en un trabajo nuevo y de pronto cae enamorada de su jefa, que es una mujer. Ella nunca había sentido ese tipo de sentimientos por otra mujer y de alguna manera son correspondidos, pero tiene cierta incapacidad, ¿no? para desarrollar sentimientos y poder querer a una persona de manera normal. Digamos que alrededor de ahí surge la trama, con atisbos también paranormales. Es quizá una de sus novelas más profundas, ¿no? más sentidas. Yo diría que es una de sus novelas más crudas. Hay algo en Murakami que me gusta mucho en este libro Se da, ¿no? Que es que sus tramas, pese a ser extrañas, ¿no? O peculiares,
no desentonan y no resultan fantasiosas, ¿no? Aunque mezclen lo paranormal. Y te permite siempre empatizar, ¿no? Comprender a la persona. En tercer lugar, he decidido poner Los años de peregrinación del chico sin color. Este libro trata sobre un chico que a raíz de conocer a una mujer, siendo ya adulto, su incapacidad para, digamos, terminar de tener una relación más profunda con ella desvela un trauma del pasado. Entonces el trauma en cuestión que él tiene es que durante su juventud sus amigos de toda la vida decidieron apartarlo de su lado y él no entiende el porqué y decide volver al pasado, ¿no? Para, digamos, para comprenderlo, ¿no? El título del libro es porque estos cuatro personajes, ¿no? Estos cuatro amigos de él tienen dentro de su nombre referencia a un color y él es el único que no, ¿no? Y de ahí sale el juego, ¿no? De que aparte fue el apartado, ¿no? Y él hace como muchas veces referencia a eso. El viaje que hace él atrás en el tiempo, ¿no? Volviendo a su pueblo, volviendo a intentar buscar, ¿no? A todos sus amigos para que entre todos pudieran explicarle, ¿no? Qué pasó. Creo que es un viaje muy interesante para las personas que, como digo, hayan tenido dificultad para ser amigos o hayan sido de alguna manera solitarios, ¿no? O muy tímidas para expresarse. Vale, y ahora nos adentramos en el número 2, que he puesto Kafka en la orilla. Creo que tiene una introducción brutal. Creo que los libros que empiezan ya con un inicio brutal, ya te enganchan de entrada, y este libro lo tiene. Creo que su inicio es soberbio y te engancha muchísimo desde el minuto 1. El libro es bastante gordito y a mí se me hizo muy rápido. El libro también se desarrolla en dos partes, ¿no? Por una parte nos encontramos con Kafka Tamura, que a raíz de la mala relación que tiene con su padre y del abandono de su madre, a la cual no conoce o no tiene recuerdos de ella, que huyó de su marido, ¿no? Con su hija mayor. Esto provoca, ¿no? Que de alguna manera el padre se separa de su hijo, ¿no? Y nunca tengan una relación estrecha, y el niño a la edad de 15 años decide escaparse y abandonar al padre en busca de esta madre, ¿no? Y esta hermana. Sus andanzas le llevarán a buscar refugio en una biblioteca, y bueno, irá conociendo personajes y se desarrollará una trama bastante interesante bajo mi punto de vista. Por otra parte nos encontramos con Nakata, que es un hombre que a raíz de sufrir un accidente en la Segunda Guerra Mundial queda disminuido, ¿no? Mentalmente, y le dificulta a la hora de expresarse con las personas. Le dificulta desarrollar su personalidad, ¿no? Y de, digamos, vivir en un mundo de adultos, ¿no? Pero lo, digamos, curioso es que desarrolla la capacidad de hablar con los gatos, ¿no? A raíz de, digamos, de este accidente. Estas dos historias viven en el mismo universo, ¿no? Y se desarrollan de forma paralela, y llega un punto en el que ambas historias se cruzan. Creo que está muy bien desarrollado, ¿no? Como las tramas van poco a poco juntándose, ¿no? Y al final desembocan en ese final que me pareció también soberbio. Y no sé, es Murakami, y Murakami para mí siempre es sinónimo de calidad. Vale, llegamos al número 1. Es mi libro favorito de todos los tiempos, es el libro que más me ha gustado. Creo que es un libro que prácticamente desde la primera palabra hasta la última a mí me remueve todo, y muchas veces cogiendo citas de libro me doy cuenta de que hay libros que tienen más citas que me interesan, ¿no? O citas que me impactan, ¿no? O que me gustan. Yo siempre apunto las citas, ¿no? En una agenda que tengo para eso especialmente. Y cuando leí Tokyo Blue podía haber apuntado prácticamente el libro entero, porque, no sé, cada frase me pesaba, ¿no? Me pesaba y se me quedaba, se me guardaba conmigo para siempre, y por eso es mi libro favorito, porque creo que es único, creo que es especial, creo que tiene bastante prestigio, y creo que es la novela de Murakami más famosa, cosa que me gusta, y creo que en gran medida fue la que ayudó a que se expandiera mundialmente. El libro en cuestión nos inicia, ¿no? Con un hombre que se baja de un avión y al sonar una canción que es Norwegian Wood de los Beatles, digamos que recuerda, ¿no? La historia de su pasado, y empieza como a contarla, ¿no? Y la trama nos lleva a cuando él era un adolescente, ¿no? Tenía un trío de amigos, ¿no? Él, un chico y una chica, y descubre, ¿no? Que el chico y la chica son pareja,
y tiempo después el chico se suicida. Entonces resulta que tanto para él como para la chica esto se convierte en un gran trauma, ¿no? A lo largo de su vida, y como digo, se convierten en personas solitarias, ¿no? Y en el caso de ella incluso empieza a desarrollar problemas mentales, ¿no? Con el tiempo ellos dos se reencuentran y surge algo parecido al amor, ¿no? Y sobre todo por parte de él, y inician una relación, ¿no? Pero la relación es muy tóxica porque ella no está bien, no está mentalmente bien. Van pasando el tiempo, ¿no? Y los años, y él conoce a otra chica en la facultad. Una chica que tampoco está muy bien, ¿no? Que tiene problemas de afectos, ¿no? Se aferra mucho a él, ¿no? Como que se enamora de él y se aferra a él, y él poco a poco empieza a despertar sentimientos por ellas, pero se encuentra un poco en la encrucijada de que no sabe cuál de las dos quiere más, ¿no? Y sobre todo porque una lo necesita de una manera y otra lo necesita de otra. Todo lo que diga este libro va a ser bueno porque a mí me pone los pelos de punta simplemente el hecho de hablar de él. Es mi libro favorito y yo creo que con eso lo digo todo. Si tuviera que elegir un libro y quemar todos los demás, sería Tokyo Blues sin lugar a dudas. Y nada, que es muy recomendable, y si alguien quiere leer Murakami, yo creo que la mejor manera de leerlo es iniciarse con Tokyo Blues. La primera novela de Murakami es del 79, creo, si no me equivoco, y lo curioso es que cuando él empezó a escribir, también empezó a la vez otro autor que también se llamaba Murakami de apellido, se llamaba Ryu Murakami. Si Murakami puede ser peculiar, este autor ya es locura máxima, y en su día lo conocían como los dos Murakamis. Murakami es un autor que no tiene un tempo japonés muy establecido, ¿no? Pero tampoco es occidental completo, entonces es como una mezcla muy justa, ¿no? Entre lo occidental y lo oriental, ¿no? Digamos como mezcla la cultura occidental con la oriental y lo convierte, ¿no? Como en una nueva cultura y en una nueva manera, ¿no? De ver las cosas, y no sé, a mí me apasiona. Y creo que se debería leer con intención de disfrutar de sus personajes, ¿no? No de esperar una novela comercial que sea un no parar de acción, ¿no? En fin, lo dicho, que espero que os haya gustado. Me gustaría seguir haciendo vídeos sobre autores en específico, que a mí me gustan mucho, sobre todo de muchos autores japoneses, ¿no? Que creo que no tienen tanto renombre. Y cuando tenga más libros leídos de cada uno, me gustaría hacer vídeos, ¿no? Especiales como de Kazumi Yumoto o de Yukio Mishima. Y bueno, que muchas gracias por verme, muchas gracias por suscribirse. Que si habéis leído algo de Murakami y os ha gustado, me gustaría que me lo comentarais. Si habéis leído algo de Murakami y no os ha gustado, me gustaría también que me comentarais el porqué. Y nada, como siempre os dejo las redes sociales abajo, os voy a dejar los 5 libros que he mencionado de Murakami. Y bueno, hasta el próximo vídeo.